Bueno, hace ya un tiempo, desde que arranqué con toda la parte de la formación, porque yo arranqué dando servicios, ¿no? Yo di servicios, yo arranqué en noviembre de 2016, di servicios hasta que mis propios clientes de servicios no querían servicios de implementación, querían aprender lo que yo hacía o que yo les enseñase a su equipo a hacer lo que yo hacía. Me parecía genial. La parte de la formación nunca la había hecho antes, pero dije, ¿por qué no? Es un reto nuevo, está perfecto. Así que decidí arrancar con la formación. De hecho, hice bastantes sesiones individuales para grupos reducidos de gente que me lo iba pidiendo, que eran grupos de mastermind o grupos de empresarios que querían trabajar juntos la parte de implementación y herramientas. Y más adelante decidí pues lanzar una formación grupal que se llamaba Bootcamp de automatización, que fue todo un antes y un después en mi carrera profesional, porque allí empecé a hacer mucho ruido con la parte de formación y la gente le encantaba. Bueno, ¿por qué estoy explicando esto? Porque desde que me metí en toda la parte de formación, poco a poco he ido pasando de la formación de implementar a la formación más empresarial. Llevo ya 5 años largos de negocio en el mundo digital, toco madera, las cosas nos van muy bien, estoy muy feliz, muy agradecida de todos los clientes y de todo lo que hago en la empresa y para la gente que nos acompaña y para nuestra comunidad. Y en estas formaciones siempre hablo de la Jenny personal y de la Jenny profesional. Y es que yo a mí misma me he dividido durante mucho tiempo porque, por un lado, creo que la Jenny profesional es muy importante, pero no puede dejar de lado la Jenny personal porque esa es la que realmente ha creado a la Jenny profesional, ¿no? Tengo ahí mi momento Géminis de estrés máximo y de cositas. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque al final aquí hay un concepto muy interesante que es cuando tienes un negocio propio o cuando tú eres tu propio negocio, el que tú a nivel personal estés bien no es algo que puedas decidir, es que tiene que ser. Entonces, yo siempre digo, si la Jenny personal no está bien, la Jenny profesional no va a estar bien, porque es que es todo lo mismo. Y por eso es tan importante no solamente cuidar tu negocio, que esto es lo que muchísima gente hace y se queda ahí cuidando el negocio, haciendo más dinero, más dinero, más dinero y venga, más dinero, y es en plan, bueno, está muy bien que hagas un montón de dinero, pero tienes vida, vas a vivir durante muchos años, te cuidas, tienes metas personales, haces deporte, cuidas tu alimentación, todo eso también son preguntas muy importantes. Entonces, al final, cuando nosotros tenemos un negocio, es muy importante entender que nuestro estado de ánimo, que cuidarnos a nivel personal es crítico, sino más importante que gestionar bien nuestro negocio. ¿Para qué? Os voy a poner algunas situaciones en las que yo, por ejemplo, me he encontrado, y creo que muchas de las personas que estáis aquí también os encontraréis en algunas situaciones o que estáis viendo este vídeo, y es que hay momentos de bajón, ¿no? Hay días que estás estupendamente bien, que estás trabajando, jiji, jaja, todo perfecto, y hay días que ay, no me encuentro tan bien, estoy hecha un ñigo, no sé, no me encuentro bien, tal. Vale, entonces, ¿es bueno que tú ese día que no estás bien, que no te encuentras bien, tomes decisiones? No, ¿vale? No, tú tienes que escucharte a ti mismo y a ver, la parte del crecimiento personal, por favor, o sea, trabajad eso. O sea, yo, uno de los grandes libros que recomiendo a todo el mundo que se lea, por favor, leeros El Secreto. Para mí El Secreto, cuando me leí El Secreto a los 18 años, fue como impresionante, ¿no? Es que me pegó así en la cara, pa. O sea, era como, jo, es que tenemos que cuidarnos y es súper importante. Y te das cuenta que al final te tienes que escuchar. Y cuando eres emprendedor y tienes tu propio negocio, toda la parte de crecimiento personal es súper importante. Es como nos trajimos a Raymond Samsó a una sesión de ProTeam y nos dijo como que eso es la clave. O sea, conocerte a ti mismo y saber gestionarte a ti mismo es tu mayor potencial, ¿no? Y no puedo estar más de acuerdo con esa afirmación. De hecho, quería recomendaros también este libro que es de Miquel Pino, que es otro de mis clientes y mentor, obviamente, que habla también un montón de esto, ¿no? De cuáles son las habilidades que necesita un empresario para hacer crecer su negocio y disfrutar de la vida, porque al final, ¿para qué narices tenemos un negocio? Pues para vivir la vida que nosotros queramos, ¿no? Al final creamos el negocio para generar dinero, porque eso es, vivimos en una sociedad capitalista donde si no tienes dinero no eres nadie, entonces hay que crear dinero, hay que generarlo y generando ese dinero puedes vivir la vida de tus sueños. Y en todo eso hay algo que se llama negocio que te absorbe un montón de energía y un montón
montón de tiempo. Yo llevo desde hace un montón de años, de hecho, hace 2 al 100%, que soy muy consciente de en qué dedico mi tiempo, de en qué estoy poniendo mis esfuerzos y sobre todo balancearme muy mucho en la parte de tiempos y en la parte de organización. Y os voy a compartir aquí un poquito cómo me organizo en mi día a día porque creo que puede ser muy interesante para encontrar ese balance. Yo la verdad es que utilizo una metodología. Voy a compartir por aquí, ¿vale? Cómo me organizo en mi día a día y qué hago para mantener ese balance en mi vida, entre mi vida personal y mi vida profesional. Yo trabajo con algo que se llama time blocking. El time blocking es básicamente como trabajar como con los horarios del colegio, ¿no? Cuando nosotros íbamos al colegio teníamos los 5 días de la semana. Yo, por ejemplo, siempre me reservo mi hora de comer, que eso no se puede tocar. Y aunque un día coma un poco más rápido y me sobre tiempo, yo ahí no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Y yo todos los días me organizo y lo primero que hago es poner mis zonas de deporte y mis zonas de ocio. Eso es lo prioritario y lo que no voy a poder tocar o intento que no se toque. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta por las mañanas, los lunes, los miércoles y los viernes hacer deporte, después martes y jueves entreno por las tardes, ¿vale? Y si tengo alguna cosita especial o alguna comida o lo que sea, pues me bloqueo por aquí y sé que ese huequito voy a estar fuera, ¿no? Pero intento sobre todo que estos huequitos, y además en mi calendario están en amarillo también, intento como que no se toquen, ¿vale? O sea, no se pueden tocar. Y todo el resto de los espacios que quedan, exceptuando la parte de la comida, que es esta de aquí, ¿vale? ¿Qué intento hacer? Intento ordenarlo por bloques de trabajo. Entonces, por ejemplo, mi lunes por la mañana son plan de la semana, reu de equipo, ¿vale? Que esta es la reunión donde estamos todas, y por la tarde tengo todas las reuniones con el equipo, individuales, ¿vale? Entonces, si tengo reunión técnica, tengo que reunirme con Eva, me reúno. Si tengo reunión con el equipo de YouTube, pues me reúno con el equipo de YouTube. Que tengo reunión con Chey, que es mi mano derecha, pues con Chey hay una reunión. Y todas esas las metemos todas aquí, ¿vale? Los días de prospección, si yo tengo que hablar con clientes, tengo que estar con clientes y demás, pues siempre pasan aquí, ¿vale? Que son los miércoles por la mañana. Mis días de clientes son sobre todo los martes y los jueves, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo para clientes y si aquí me sobra, pues es muy probable que yo aquí en las otras partes esté haciendo implementación o esté haciendo algo de servicios o lo que sea. Temas interesantes. Fijaros, si yo lo organizo así, el miércoles, por ejemplo, puede ser un día como un comodín. ¿Que tengo trabajo? Trabajo el miércoles. ¿Que no tengo trabajo? Pues me lo tomo libre. Ya está. Y el viernes para mí es un día especial porque es mi día de la formación, es el día que le dedico tiempo a mi negocio. Sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, el ProTeam lo tenemos los viernes en la tarde, ¿vale? Que estaría como, para que lo veáis bien, aquí tendría yo mi ProTeam, que es nuestra membresía. Aquí hago las sesiones en vivo y las sesiones de profesional digital y de certificación suelen ser los miércoles. Entonces, fijaros que intento siempre empezar y terminar el día como en horarios muy concretos. Intento organizar mis tiempos siempre con una programación que sea temática. En vez de aquí hago esto, aquí hago lo otro, no, son temáticas. Es el día de las reuniones, el día de los clientes, el día de los servicios, el día de la implementación, ¿no? Y todo eso me ayuda un montón a organizar toda mi semana. Y después también es mucho más fácil si tengo, por ejemplo, que cargarme un día. En plan, no, es que mira, un día no voy a poder trabajar, el viernes no voy a poder trabajar. Pues el viernes me lo cargo. Es que el jueves no puedo trabajar. Venga, pues el jueves no puedo trabajar, así que este bloque de clientes me lo llevo aquí y hago 2 de clientes. ¿Vale? Y es como que muevo las cosas, o sea, es mucho más fácil reorganizar también esa parte. Eso es súper interesante y súper potente que lo pongáis en práctica. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Cuáles son mis herramientas más top para poder organizar todo esto? Hay 2 frases que siempre repito y me encantan. Por un lado, si no está en mi calendario no existe y mejor hecho que perfecto. Entonces,
Sí, hay algo que no está en tu calendario y es como, ¡ah, hay un fuego! Bueno, pues espérate, ese fuego tiene que esperar porque hay cosas en tu calendario que sí estaban planificadas. Yo siempre utilizo el Google Calendar para organizarme y en el Mac utilizo el iCal se llama, bueno, no sé, el cacharrito este del calendario del Mac me funciona súper bien, además es muy visual y eso me encanta. Y después siempre aplico la ley del mejor hecho que perfecto, ¿no? Porque a veces dedicamos demasiado tiempo y se nos va, consumimos tiempo de nuestra vida personal porque en lo profesional queremos ser extremadamente perfectos y eso no va a pasar. Total, que si esto te ha gustado, también te dejo por aquí mi vídeo de cómo dejé mi empleo cuando descubrí algo muy interesante. Así que espero que sea útil y nos vemos en el siguiente vídeo.